Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenido a la clase de exégesis de Samuel, clase número 1, introducción. Hoy vamos a compartir los inicios de esta aventura de poder recorrer las aguas de la historia hebrea plagada en o escrita, registrada en el libro de Samuel. Por eso me encantaría que pudieses unirte con nosotros a esta aventura. Cuando nosotros pensamos en el libro de Samuel, debemos pensar que está registrada dentro de los cánones del profetismo hebreo. Y esto es demasiado interesante debido a que cuando eh, pensamos de que siempre hemos conocido a Samuel como un libro histórico en el canon protestante, está dentro de la sección de los libros de historia, nos damos cuenta de que esa sección en el libro, en el canon hebreo no existe. Es más, en el canon hebreo no hablamos de historia, sino que hablamos de los Nevi'im, que significan los profetas. Entonces, cuando tú piensas en eso, te das cuenta de que la visión y la forma de abordar el libro de Samuel o los libros históricos para el canon protestante tienen una perspectiva totalmente distinta. Ya no se trata de una información de eventos que han acontecido en el pueblo de Israel, no se trata de sucesos, no se trata de experiencias de calendario, se trata de la historia de Yahvé, el Dios israelita, con su pueblo. Porque para los profetas, es decir, los historiadores hebreos, no hay otro sentido, no hay otro propósito que registrar los acontecimientos y los eventos históricos del pueblo de Israel que no sea como una fuente pedagógica, formativa y catedrática para que el mismo pueblo pueda aprender a adorar a Dios en sociedad. Así que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar entonces. Hay un autor que me encanta y que he escogido como uno de los autores centrales para este curso, esta asignatura de exégesis de Samuel, que es Samuel Pagán. Y Samuel Pagán nos dice lo siguiente: la figura de Samuel es determinante en las narraciones escriturales, pues marcó el fin de una era, la de los caudillos, e inauguró un periodo nobel de transformaciones políticas y sociales que afectarían de forma permanentemente la historia nacional, es decir, la monarquía. Entonces, eso es muy importante que ustedes como estudiantes puedan manejar. El libro de Samuel es una transición político-social en la historia del pueblo de Israel. Es, recordemos que antes de la cautividad de Babilonia realizada por el imperio neobabilónico, obviamente, y su rey, el rey Nabucodonosor II, antes del año 587 a.C., se debe hablar de Israel. Después del regreso del cautiverio en el año 539, 538, comenzamos a hablar de los judíos, debido a que son solo ellos, el reino del sur, que ya vamos a explicar esos eventos históricos más adelante, son los únicos que regresan. Entonces, antes de la cautividad se debe denominar teológicamente a Israel. Después de la cautividad hablamos de los judíos. Bien, entonces en este periodo de transición, socioculturalmente hablando también hay un periodo de transición debido a que en el mundo las civilizaciones conocidas están
en un periodo de transición, dejando el bronce a lo que se le ha conocido como la edad de bronce, que ha estado por miles de años en las civilizaciones. Quiero que te ubiques en el marco antes de Cristo. Estamos hablando del año más o menos 1050 antes de Cristo. Y el bronce está finalizando por el año 1200 antes de Cristo. Las grandes civilizaciones han cambiado, especialmente Egipto, que fue la civilización más poderosa durante la mayor parte del segundo milenio antes de Cristo, ha sido derrotado en sus territorios imperiales, especialmente en Canaán, por los pueblos del mar, por los pueblos del mar que pareciera ser algunos scholars o académicos le atribuyen a ellos como los filisteos, pero que en los registros de el hijo de Ramsés II, el faraón Merneptah, se les conoce como los pueblos del mar. Y esa transición cultural también afectó a Israel, debido a que Israel por mucho tiempo simplemente estaba desarmado. No obstante, cuando la edad de hierro vino, comenzaron a fabricar más armas y a tener el poderío militar para comenzar a pensar en un reino, en una nación. Recuerda que el libro de Jueces siempre nos habla de que, el cual está antes de Samuel, ¿no? Siempre nos habla de que Israel era sometido por sus vecinos, que pareciera ser trabajaban el bronce mucho mejor que ellos, dándole la categoría de tener mejores armas, mejores eh, herramientas de trabajo para, para poder tener una civilización más moderna. Entonces, pareciera que Israel es más tardío en ello, pero cuando comenzó a descubrir el hierro, a fabricar armas, entendió de que em, podían unirse las tribus, los clanes, y construir un gobierno, un estado, en este caso una monarquía. Sin embargo, eso desde el aspecto arqueológico-cultural, pero desde el texto bíblico, dice el Primera de Samuel de que el pueblo dijo que querían ser como las naciones vecinas con un rey. Entonces, si tú lees el texto bíblico, los primeros capítulos, Samuel se pone muy triste, pero la voz divina le dice: no te pongas triste porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y obviamente Dios le ordena a Samuel, su profeta, que es el último juez, y pareciera ser que en la sistemática profética es el primer profeta, aunque hubo otras figuras proféticas como Abraham, Samuel, María, Débora y otros más, ¿no? Em, Le dicen: me han desechado a mí, no a ti, y lo envía para que pueda ungir al primer rey de Israel, que es de la tribu de Benjamín, que es Saúl, de la casa de Cis. Entonces, es un periodo en transición desde la narrativa y desde el texto bíblico, pero que también está comprobado en las ciencias sociales. En este caso la arqueología data de esta transición social donde la edad de bronce ha muerto, y con ello las grandes potencias, ¿no? Egipto, eh, los hititas, eh, y sí, los, Egipto y los hititas. Y después obviamente van a surgir nuevas potencias que nunca van a tener la altura de las antiguas, ¿no? Pero como los asirios, nunca van a llegar a la altura de los acadios, pero van a surgir los fenicios y Israel, que se va a transformar en una potencia importante, especialmente en todo su esplendor, con el gobierno de Salomón. ¿Ok? Que eso está registrado en el libro de Reyes. Y
Solamente quiero decirte de que cuando hablamos de Samuel, no me refiero ni a primera ni segunda de Samuel, porque en el canon hebreo Samuel es uno solo, ¿ok? Entonces, esta transición es una transición comprobada en la narrativa teológica del libro de Samuel, en la palabra del Señor, pero también bajo los cánones historiográficos y específicamente arqueológicos, los cuales también dan cuenta de ese periodo de transición. Entonces, Pagán continúa diciendo, en un momento crítico de la historia nacional, Samuel cumplió, entre otras funciones, la extraordinaria labor de mantener y afirmar la identidad del pueblo. Entonces, eso es lo importante que usted debe comenzar a manejar en cuanto a la diferencia de la historia eh, como ciencia social que hoy conocemos a la historia desde el punto de vista de la nabilogía. Recordemos la palabra naví, que en hebreo significa profeta, que pareciera ser que también fue una evolución, si me permiten la palabra, no es que crea la evolución, sino una evolución del concepto teológico del vidente. Recordemos que en el Antiguo Testamento profeta era el roej, el vidente, el soej, el que escuchaba, pero el Josef, perdón, que era el que escuchaba, pero también el Naví, que era el que intervenía socialmente. Entonces, bajo este prisma, Samuel ocupó un rol de unidad, pero también de identidad, es decir, en el siervo, en el ungido de Jehová, en el profeta, Israel podía converger, podía llegar y encontrar quién eran ellos. Entonces, los profetas, los historiadores del pueblo de Israel, le entregaban esa identidad. Y recordemos que específicamente en las civilizaciones antiguas la identidad lo era todo. Los orígenes del pueblo, lo que debían hacer, sus reglas, sus normativas, le daban fortaleza al pueblo para poder em, enfrentar las contingencias presentes y los desafíos de el futuro. Entonces, Samuel es una figura muy importante en la creación de un nuevo proyecto político al porvenir. Les recomiendo este libro, va a ser uno de nuestros textos central. Así que, y Samuel Pagán es un teólogo que siempre he dicho que un niño de 5 años lo puede entender a un teólogo de 100 años. Entonces, por eso me encanta, por su inclusividad. Entonces, con respecto a este tema de la historia hebrea como tal, que se basa en el navismo, a lo que yo le he denominado navilogía, tal vez no vas a escuchar este concepto en otros lados, es un concepto que yo he acuñado hace muchos años, pero no estoy diciendo que lo he creado, tal vez no, tal vez existe, pero no lo he leído en otros lugares. Pero el navismo o la navilogía nos hace replantearnos los conceptos de historia. Y este concepto de historia es un concepto importante porque confronta los conceptos actuales que tenemos como historia. Y las preguntas pertinentes entonces son las siguientes. ¿Es posible hablar de historia propiamente tal en la Biblia hebrea? ¿Se puede confiar en la data veterotestamentaria como registro de sucesos historiográficos? ¿Es la historia del pueblo de Israel documentada en el Antiguo Testamento algo que pueda comprobarse bajo los cánones científicos y objetivos? Es decir, la historia que hoy tenemos registrada en la narrativa hebrea, en el canon veterotestamentario, de vetero viejo, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿se puede denominar historia? Vamos a ver, porque hay diferentes opiniones. Hay un arqueólogo que se llama Thomas Thompson, que es un minimalista, y en la arqueología los minimalistas y los maximalistas son grupos, son dos grupos que tienen diferentes formas de abordar la Biblia. Entonces voy a comenzar por los maximalistas, son aquellos que buscan el rol máximo de las escrituras o de la narrativa hebrea como fuente para poder construir la historiografía. Eh, Historia son los relatos, son los eventos, y la historiografía son los eventos que se cuentan a través de las
de los registros escritos, entonces, para que puedas manejar los conceptos. Y este arqueólogo dice que, como minimalista, de que los registros o los eventos que encontramos en la Biblia no pueden ser fuentes para poder construir una historiografía o una historia bajo los cánones científicos, es decir, eventos que realmente sucedieron, que tienen fechas determinadas y que se pueden comprobar bajo los cánones de las ciencias sociales. Entonces, él dice, para muchos el valor histórico de la Biblia hebrea es nulo y los personajes que en ella encontramos son solo mitos y simbolismos valóricos y teológicos para dar cuenta de la confesión religiosa del pueblo del Decálogo. Entonces, es interesante porque a Thompson no niega la palabra de Dios como tal, con sus comentarios, lo que niega es la historia que encontramos en la Biblia. Entonces, para Thompson, la Biblia, en este caso la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el canon veterotestamentario, es, eh, es teología construida bajo la base de mitos, de leyendas, de cosmogonías, de teogonías, eh, pero no es historia. Entonces no está negando o no está desvalidando la palabra de Dios como tal, lo que está desvalidando es el concepto historiográfico que se encuentra, que en la palabra de Dios se encuentra. Entonces, es un detalle muy importante. Podemos aquí aprender dos cosas y en las cuales yo como profesor comparto una cosa con Thompson y con otra no la comparto. Lo primero que comparto es que sí, creo que la Biblia no es un libro de historia y si la abordamos desde ese prisma vamos a tener mucho dolor y sufrimiento para tratar de reivindicarla delante de las ciencias sociales o delante de las ciencias matemáticas, si se puede denominar así. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas contradicciones de eventos, hay algunas limitantes de situaciones cronológicos, hay escasez de fuentes. Entonces, la Biblia no es un libro histórico. Y los pastores y los siervos del Señor deben aprender a renovar este concepto, porque en diferentes debates contra ateo, agnóstico, intentan de ir tú a tú, pero no es una sabia forma de acercarse al texto bíblico. Y en esto sí comparto con Thompson de que la Biblia es un libro teológico y se debe de abordar desde ese prisma. Cuando hablamos de un libro teológico, es decir, que tiene una narrativa que está construida para dar a conocer a Dios, a Yahvé, en este caso, al Dios de Israel. No es una narrativa eh, para dar a conocer la historia como un fin último, un fin en sí mismo, sino como un medio, como diálogo entre Yahvé y su pueblo. Entonces, en este sentido, sí estoy de acuerdo con Thompson y les invito a que puedan replantear su forma de acercarse a la Biblia, porque no es un libro histórico, es un libro teológico. Lo que no estoy de acuerdo, sí, es la nula, la nula valor que se le puede dar, el nulo valor que se le puede dar a la historia que encontramos en la narrativa hebrea. Porque sí, por un lado no es un libro histórico, pero por otro lado sí contiene historia. Sí se puede acercar a eventos y acontecimientos muy interesantes. Entonces, no podemos ser minimalistas como Thompson, no podemos agregarle un valor mínimo a la historia, sino eh, debemos desmarcarnos del minimalismo y darle un valor maximalista a la fuente. Tampoco sería irnos al otro extremo, porque los maximalistas le dan todo el valor a la narrativa hebrea como fuente válida de historiográfica. No, yo creo que hay que tener un balance. Por un lado es un libro teológico, pero por otro lado también contiene mucha historia rica, válida. Incluso los egiptólogos, escuchaba el otro día a James A. Hoffmeyer, un egiptólogo, un arqueólogo increíble,
que decía de que la narrativa hebrea ha ayudado mucho a la egiptología en muchos casos, porque documenta nombres y lugares geográficos que les han ayudado a redescubrir em, la vida en Egipto y obviamente los antiguos imperios. Entonces, no es un libro de teología, pero sí tiene datos históricos que deben aprender a leerse, porque obviamente en la antigüedad la documentación tenía esos prismas de cosmogonías, teogonías, leyendas y mitos, que si no conocen los conceptos, anótalos y aprende sus diferencias. Teogonía es eh, son, la escritura que intenta de aprender el origen de los dioses. Cosmogonía son los escritos que intentan de dar cuenta del inicio del cosmos, del universo. Las leyendas tienen que ver con los orígenes, ¿cierto? O las historias humanas, y los mitos que tienen que ver con las historias de los dioses. Bien, Walter Kaiser, que es otro libro central que vamos a ocupar, que es también alguien que yo sigo mucho, eh, plantea en su libro que en este contexto minimalista, ¿no? O que le dan un valor mínimo a la historia, el valor historiográfico, es decir, aquel que se puede documentar desde la escritura de los relatos veterotestamentarios, tendría un valor inferior, especialmente en el mundo académico moderno. Entonces, aquí Hofmeier, el autor que te decía adelante, también tiene algo que decir y nos plantea lo siguiente. Hace algunas generaciones se ha descubierto el valor histórico de la Biblia hebrea gracias a hallazgos arqueológicos que han venido no a reafirmar el contenido de la Biblia, ya que esto siempre ha sido un tema de fe, sino a confirmar el valor historiográfico de un pueblo que con todas sus limitaciones documentó la historia de Yahvé en su propia historia. Y Hofmeier, que es uno de mis arqueólogos favoritos, plantea algo muy interesante y es lo que te estaba diciendo. No podemos pensar de que la Biblia es un libro histórico, no obstante es un libro teológico, pero que sí tiene una documentación interesante histórica. Ahora, muchas de esas historias se puede comprobar y otras no, pero las que sí se pueden comprobar han sido gracias a hallazgos arqueológicos que han venido a dar una nueva luz. Yo también soy arqueólogo, mi maestría de arqueología está en la Universidad de Lipscomb en Nashville, Tennessee, y te puedo decir de que como arqueólogo, em, la arqueología bíblica en este caso no es un instrumento para validar. Entonces quiero, en primer lugar, que te desmarques de eso en el punto de vista arqueológico. No, la arqueología no es para validar el contenido bíblico, porque el contenido bíblico siempre ha sido algo de fe. Debemos de creer por fe, aunque no se haya encontrado nada arqueológicamente que pueda ayudar a la historia o la historiografía del relato hebreo, aunque no se haya encontrado nada, nosotros debemos de creer en la palabra del Señor por fe, a través de la fe, ¿no? Que es algo que debemos dejar en claro y jamás olvidar. No obstante, los hallazgos arqueológicos nos dan nuevas luces para decir, los hebreos sí sabían de lo que estaban hablando. Es verdad, utilizan su historia para dar cuenta de la historia de su Dios, que para ellos era lo central y la motivación última de, de la acción de registrar su historia, pero también parte de esa documentación es es muy certera y en algunos casos acuciosa, especialmente con los nombres geográficos. Entonces, eh, gracias al Señor por la arqueología bíblica. La arqueología bíblica comenzó s- unos 2 siglos atrás y con los primeros arqueólogos que no eran profesionales, eran amateurs, ¿no? Pero arqueólogos como Robinson que eran teólogos primero e intentaron y se fueron, ¿cierto? Buscaron patrocinio y se fueron a Tierra Santa, se fueron a pueblos de la media luna fértil para poder validar las escrituras, especialmente en, en el,
boom de la teología natural del siglo XVIII y del siglo XIX, con todos, eh, con grandes voces de las ciencias sociales que estaban hablando de una nueva forma de abordar la Biblia. Entonces, Robinson, un teólogo, fue e intentó descubrir cosas para poder validar la Biblia. Tenía una bonita motivación, pero la arqueología a través de las décadas se ha encontrado consigo misma entendiendo que no debe de validar la Biblia, sino dar una nueva luz. Y lo vuelvo a decir porque la Biblia no se debe de validar, es algo que se debe de aceptar por fe. Entonces, sin embargo, a principios del siglo XX, arqueólogos como Albright, que siempre me siento orgulloso porque nació en Chile. Albright, que es considerado como el padre de la arqueología moderna, eh, excavó en diferentes lugares de Palestina y eh, ha entregado muchísimos datos específicamente en datos históricos de que sí, de la documentación histórica sí es importante en el texto bíblico. No para usarla como una fuente historiográfica central, pero sí como una fuente legítima y válida. Entonces, este arqueólogo Albrecht, que es muy interesante, tengo un par de libros y se los recomiendo para que podamos usar la arqueología bíblica, que es muy limitada en Latinoamérica, como instrumento para nuestra exégesis bíblica, para nuestra exégesis del texto, como una herramienta válida y sólida, científica, para dar cuenta del texto bíblico. Y por otro lado, son muchos eh, los que dicen que la historia, y esto es interesante, dicen que la historia documentada en el texto hebreo no es otra cosa que es propaganda para validar el texto, para validar en el texto bíblico el nuevo Estado israelita. Y también hay autores como Whitelam, Keith, o Keith, Keith Whitelam, que dice de que todo lo que encontramos en la Biblia es un estilo de propaganda. Recordemos que en la antigüedad, las civilizaciones antiguas, la propaganda era un, un método literario para poder registrar las victorias de los pueblos. Entonces la propaganda tiene que ver con maximizar todas las victorias y minimizar a todas las derrotas. Entonces, conocido es, ¿cierto?, de que se dice de que la historia la escriben los vencedores y un autor que yo sigo y que me gustaría que tú pudieras revisar, tiene un libro muy interesante que se llama La historia tiene su historia, don Justo González, nos dice, ¿cierto?, de que cada relato histórico que nosotros encontramos fue dejado ahí con un propósito para que entendiéramos la historia desde un punto de vista eh, manipulado, si se puede decir así. Porque la historia es subjetiva, por más que queremos darle características objetivas, que sí se puede dar, ¿cierto? Especialmente bajo la arqueología, porque hay material que se puede comprobar bajo el fenómeno del carbono 14, comprobar la data de los hallazgos, eh, cuán- cuán- cuántos años tienen. Pero por un lado, esos hallazgos también están dentro de una sociedad que es subjetiva, que tiene su historia, que tiene sus creencias, y nosotros como arqueólogos, o ustedes en este caso como teólogos, como estudiantes de teología, también tienen su propia historia. Entonces, ellos construyeron sus utensilios a los cuales nosotros excavamos y encontramos bajo una mentalidad que es subjetiva y nosotros leemos eso también bajo nuestra mentalidad que es subjetiva. Entonces, hablar de historia como algo totalmente objetivo creo que es imposible. Incluso ni siquiera la arqueología es objetiva, porque el arqueólogo también cuando encuentra un hallazgo siempre lo pasa por el filtro de su creencia. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos vamos al texto bíblico. Leemos un texto bíblico y la tratamos de calzar bajo nuestro denominacionalismo, dogmatismo, es decir, bajo las creencias
del protestantismo, ¿cierto? De nuestra religión sociológicamente hablando. Sabemos que Jesús no es religión, es vida, pero sociológicamente hablando, nuestra religión cristiana, protestante, tu denominación, ya seas bautista, pentecostal, metodista, presbiteriano, luterano, también tiene un filtro a tu hora de leer el texto bíblico. Y muchas veces eso hace el arqueólogo. Desde su prima encuentra algo y dice, para tratar de calzarlo en, en su, en su interpretación. Por ejemplo, si encuentra una estrella de 6 puntas, dice, esto es de David y es de la casa de David, tiene que ver con David. Y algunos arqueólogos que no son cristianos van a decir, no, no, porque también la estrella de 6 puntas se encuentran en otras civilizaciones, en otros pueblos. Entonces, ¿te das cuenta? No podemos hablar de objetivismo. Pero aquí Wyland dice de que es simplemente propaganda. Y esto es muy necesario ahora, en el año 2021, debido a que el problema sirio-palestino sigue vigente y son muchos los que dicen ¿y por qué Israel reclama la tierra? Israel obviamente dice porque Dios nos la dio. ¿Y dónde ustedes sacan de que Dios se la dio? Y dice, bueno, está registrado en el texto bíblico que Dios se la dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y después la repartió a través de Josué. Y entonces eh, a Kate Winslet dice, no, esa historia es simplemente propaganda, maximizando las victorias de Israel para poder dar cuenta del Estado moderno. Entonces, por eso que son muchos los arqueólogos israelitas que se esfuerzan en encontrar hallazgos que eh, reúnen mucha cantidad de dinero, se les paga sus viajes para poder encontrar hallazgos que les permitan validar en su propia historia de que ellos estuvieron primero en la tierra y de que ellos son los que deben ocupar la tierra ahora y no los palestinos. Eh, que es una pelea que si el Señor no viene antes va a durar, ¿cierto? Mucho tiempo. Entonces nosotros como teólogos, como estudiosos de la Biblia, tenemos algo que decir y surge la pregunta, ¿es acaso la narrativa hebrea una fuente simplemente para validar el Estado de Israel moderno? ¿Lo es? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso de que la historia de Israel sí es válida. Como te digo, no voy a decir, wow, es la fuente para poder leer la historia del pueblo de Israel. No, es una fuente, pero totalmente válida. Entonces, por un lado, vuelvo a repetir lo que decía Thompson, la Biblia no es un libro histórico, sino teológico, pero sí tiene valor histórico. Eh, John Bright, que es otro de nuestros autores centrales para este curso de exégesis de Samuel, que es un historiador tremendo, tremendo, muy balanceado. No, no es ni maximilista ni minimalista, sino que es muy balanceado. Y él habla lo siguiente: para Israel la historia era algo más que una documentación objetiva y científica de los acontecimientos nacionales. Esto queda claro entendiendo que los historiadores de la historia hebrea no son otros que los mismos profetas, los cuales documentan la historia bajo los prismas de la filosofía de la historia. Y este es un concepto muy interesante. La filosofía de la historia es la interpretación de la historia, es decir, el espíritu, el corazón, eh, por lo cual se documenta un evento histórico, que tiene como motivación última registrar el diálogo entre Yahvé y su pueblo en sociedad. Y yo le agregué ahí en sociedad, porque los profetas son los que anuncian y denuncian la, eh, los pecados del pueblo de Israel que se ven en sociedad. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y tenemos una mala visión del profetismo. Creemos que el profetismo son aquellos atalayas que dicen el pueblo se está yendo a los ídolos, como que si fueran los defensores de un egocentrismo ya vista. Es decir, Dios no quiere que el pueblo adore a otros ídolos porque solamente Él quiere el amor para Él. Y por un lado es verdad,
Pero eso tiene un porqué. Dios no quiere la idolatría porque la idolatría, damas y caballeros, hermanos y hermanas, pastores y pastoras, construye desigualdad, injusticia. La ley de Yahvé es una ley que trae justicia, que trata de desmarcar la moral y la ética en la vida en sociedad. En cambio, la idolatría te da pie para abusar del más débil, para poder crear desigualdad, para que los ricos sean más poderosos, para que em, se pueda explotar a las personas. Por lo mismo, la idolatría también representa y crea una sociedad. No tiene que ver simplemente con celos egocéntricos de yo quiero que me adoren a mí. No, 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 no. Recuerda que los ídolos pedían de que se les matara a sus hijos. Estaba Moloch, Baal, Moloch, que pedía que se sacrificara a los hijos. Eh, los dioses cananeos como Baal, Acera, o la que después se llamó Astarte, tenían formas de adoración que tenían que ver con prostitución sexual y que tenían que ver con apoyar a los más poderosos. Entonces, era una deformación de la creación del antropos, una deformación del mismo ser humano. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no tiene que ver con yo voy a adorar a Baal porque y Dios se va a poner celoso. No, no, porque yo cuando adoro a Baal, y eso es lo que dicen los profetas, me hago semejante a él y tengo que vivir la vida de como lo que él piensa, lo que Baal piensa, y Baal obviamente construye una sociedad desigual. Entonces, los profetas eran los sensores, veían las injusticias. Vas a ver, como te digo, la evolución del navismo, del profetismo, con profetas como Oseas y Amós, que empezaron incluso a llamar a las mismas mujeres vacas de Balaam, que eran las que explotaban a los pobres y ellas engordaban y comían y los pobres estaban cada vez más flacos. Entonces, es una forma diferente de ver el profetismo. Entonces, ahí los profetas decían por qué han pecado y registraban la historia. Y a la luz del Deuteronomio, que es el corazón, que es el filtro de la documentación profética de los eventos de Israel, a la luz del Deuteronomio podían definir y decir, ustedes hicieron lo bueno delante de Jehová y lo malo delante, o lo malo delante de Jehová. Y eso es interpretación y eso es filosofía de la historia, es decir, una forma de ver la historia, de interpretar la historia bajo un punto de vista. Y en este caso el punto de vista es la ley, o como algunos grandes teólogos han denominado, es el Deuteronomio. ¿Ok? Y ya vamos a hablar de eso. No hay nada mejor para los estudiosos del Antiguo Testamento o Biblia hebrea que comprender el contexto histórico, y esto ya es de mi parte, por eso no tengo ninguna referencia abajo, donde se desarrollan los relatos veterotestamentarios. Hermanos, si tú realmente quieres entender el Antiguo Testamento, no los personajes, no al estilo escuela dominical, los personajes, la cronología de Adán, ¿cierto? Hasta Malaquías, el último profeta. No, 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 no. Si quieres realmente entender los acontecimientos del Antiguo Testamento y tener las herramientas para hacer una buena exégesis bíblica, debes de conocer el contexto histórico a través de diferentes ramas, diferentes disciplinas sociales como la antropología, la arqueología, la sociología, em, la historia, la geografía. Y a través de estas diferentes disciplinas, la idea es poder entenderlas para que nos den luz, para que nos den claridad al texto bíblico. Por eso que nosotros como intérpretes debemos conocer los acontecimientos históricos más relevantes de la historia de Israel de una forma seria y profunda. El libro de Samuel, en este caso, nos va a ayudar muchísimo porque es uno de los exponentes por excelencia de la historiografía. ¿Por qué hablamos de historiografía y no de historia? Porque historiografía es la historia documentada, ¿no? Y aquí tenemos mucho documentado. Los profetas se esforzaron para documentar su historia, que es
su diálogo entre ellos como pueblo y Yahvé, también la filosofía, que es la forma de interpretación que han tenido de esta historia, y la teología, que es la forma que han tenido a través de esta filosofía de su relación con su Dios. Entonces, esto es muy importante. Historiografía es la documentación de los eventos, la filosofía es la interpretación de esos eventos y la teología es la relación de esos eventos con su Dios. ¿Ok? Entonces, al ser parte de la segunda unidad canónica veterotestamentaria, recordemos que en la Biblia hebrea hay tres grandes secciones, algo que el mismo Señor Jesús dijo, ¿no? En, a ver, creo que está en Lucas 24. Lucas 24, eh, Lucas 24:44, ¿no? Donde dice que cuando Jesús venía hablando con los caminantes de Maús, le dice, no era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, la primera sección, en los profetas, los naví y en los salmos, que se refiere a los escritos, los ketubí. Entonces ahí están las tres. Torá, que es ley, eh, los nabijim, que son los profetas, y los ketubim, que son los escritos. Entonces, eh, los nabijim se tornan en la reflexión de la Torá, es decir, ya, la Torá es ley, pero ¿cómo la practicamos esta ley? Los profetas dicen, ¿cierto? A través de tu socialización, de tu día a día. Ok. Los ketubim entonces ya no son ley, sino que son eh, libros de sabiduría inspiracionales para poder tener una mejor vida en comunidad. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? A través, ¿cierto?, de la socialización. Entonces el Naví es el corazón de la ley y la práctica de los que tuvimos. Por lo mismo, conocer el contexto cultural, literario y religioso de Samuel se vuelve indispensable para la comprensión total del Antiguo Testamento y su mensaje. Hay un autor nuevo que estoy conociendo, que se lo recomiendo, que se llama Bolt, Lawrence Bolt, y dice, Samuel deja de ser historia y teología, ¿ok? Y esto es muy interesante, y se torna en una experiencia viva de una espiritualidad capaz de transformar la vida y la sociedad de las personas que asumen sus valores. Y es importante entender esto debido a que ya Samuel ya no, hemos dicho que no es un libro histórico, pero tampoco teológico, solamente reflexivo entre el diálogo de Yahvé y su pueblo, sino que también se transforma en un libro ético y moral, donde yo sé cómo vivir con mi hermano. Ya recuerda que desde la Torá ya se decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dice que ese es el gran mandamiento y es algo que se venía desde la Biblia hebrea. Recuerda que cuando Jesús dice eso, el Nuevo Testamento no se ha escrito. Entonces ya había un proto canon social para la socialización, una luz para la socialización, para ser un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Ya estaba eso en el Antiguo Testamento. Entonces no es solamente historia, documentar un evento. No lo es. Tampoco teológico para poder aprender a tener una relación con mi Dios, sino también ético y moral. Aprender a tener una relación con mi prójimo como expresión máxima de mi fe y de mi encuentro con Yahvé. Entonces, especialmente en el contexto de la instauración de la monarquía, donde Samuel no solo cumple labores religiosas, sino políticas, pues es el puente perfecto del cambio social tribal en Israel a la formación de un Estado independiente, como ya lo hemos visto. Y la exégesis bíblica del libro de Samuel entonces pondrá una riqueza exegética, hermenéutica y pastoral en las manos del estudiante veterotestamentario. Y yo sé que muchos de ustedes son conceptos que ya manejan, pero para los nuevos, exégesis es lo que el texto quiso decir, hermenéutica es lo que el texto nos quiere decir ahora, ¿no? Pero le hemos agregado ese concepto pastoral
porque no solamente debemos tener una interpretación para ahora, sino que también una interpretación pastoral, es decir, que nos ayude a cuidar de las personas que Dios ha puesto eh, en, en, en nuestras manos para nutrirlas, alimentarlas con la palabra del Señor. Entonces, es exégesis, es una hermenéutica, pero que tiene que ver con el desarrollo último de nuestras ovejas, de las personas a las cuales el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, al terminar el curso, el estudiante no solo conocerá el texto bíblico y la organización literaria del libro de Samuel, sino que además podrá adquirir una vasta información del contexto histórico y cultural detrás de la instauración de la monarquía en la historia hebrea. Esto debido a que el estudiante del Antiguo Testamento debe conocer el contexto del cercano Oriente a finales del Bronce de una forma profunda para ser capaz de interpretar el relato de Samuel en un contexto específico y fundamentado en las ciencias historiográficas y culturales. Así que este es el desafío para ustedes. Bienvenidos a la clase de Samuel. No solamente vamos a hablar de historia, de filosofía, de teología, sino que también vamos a aprender el texto bíblico, ¿ok? Por eso es que una de nuestras tareas es poder escribir el libro de Samuel a mano. Y el objetivo central va a ser adquirir herramientas exegéticas para interpretar la historia de Israel en el marco del libro de Samuel como diálogo vivo para nuestro contexto latinoamericano. Debemos entender de que las herramientas exegéticas se usan para interpretar la Biblia en nuestro contexto, y no un contexto europeo, ni africano, ni asiático, sino latinoamericano, especialmente en las inestabilidades eh, de, los, de los países que estamos viviendo en tiempos como ha sido Chile, Cuba, Colombia, Venezuela. Es decir, la Biblia tiene algo que decir en estos cambios sociales que estamos viviendo. Y los objetivos específicos tienen que ver con esta triunvirato que el Seminario Bautista ha acuñado ya por un par de años, que tiene que ver con el saber, el hacer y el ser. Entonces, el primero en el contexto del saber, aprender el contexto histórico, cultural y teológico en el cambio social de la instalación de la monarquía en el antiguo Israel. En el hacer tiene que ver con usar las diferentes herramientas de las ciencias bíblicas para interpretar la historia de Israel en su contexto y para su tiempo. Y en el área del ser, de la transformación, es dialogar de forma seria con el texto bíblico, lo cual permita tener una hermenéutica pedagógica que afecte nuestro carácter, es decir, que nos afecte a nosotros, no solamente conocimiento, sino no solamente gnosis, conocimiento, sino epignosis, conocimiento que se experimenta y que se vive en sociedad, er- eh, que afecte nuestro carácter y ético en el contexto eclesiástico y social contemporáneo. Y las unidades que vamos a ver son 7. Introducción. Esta clase pertenece entonces a la unidad de introducción. Vamos a hablar del contexto histórico, como les decía, aprender los eventos cruciales. Vamos a hacer una línea de tiempo para que tú manejes los eventos históricos del Antiguo Testamento, pero también a la luz del navismo hebreo. Vamos a hablar del contexto arqueológico, los descubrimientos que nos ayudan a tener una nueva luz para el libro de Samuel y para la historia hebrea o del antiguo Israel, el contexto lingüístico, a aprender cierto, algunos de ustedes manejan el hebreo ya, y aprender ciertas las diferencias con el texto masorético, y vamos a hablar de los 3 rollos del libro de Samuel que se encontraron en Qumran. El contexto teológico, es decir, cómo desde la historia podemos construir este diálogo de Yahvé y su pueblo, cómo poder entenderlo. Vamos a hablar de las diferentes fuentes y las novedades teológicas en el campo del área veterotestamentaria, el contexto textual, es decir, vamos a entender, ¿cierto?, lo que dice Primera de Samuel y Segunda de Samuel, hasta al final tener por lo menos una clase de cómo interpretar eso a la luz de 2 temas centrales que ocupan, ¿no? El libro de Samuel, que son el liderazgo y conceptos políticos. Así que eso, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por estar en este curso de exégesis de Samuel. Un abrazo, Dios les bendiga.